Bien, mis hermanos, justamente el día de hoy quiero darle continuación a lo que estuvimos estudiando la semana pasada en el capítulo 3 de Segunda de Samuel. Capítulo 3 de Segunda de Samuel. Y habíamos titulado a este sermón, Políticos fallando, Dios gobernando. Políticos fallando, Dios gobernando. Y justamente este capítulo refleja la realidad de nuestro país, la realidad política de nuestro país, ¿verdad? Estamos en esa incertidumbre de la segunda vuelta, más que confirmada la segunda vuelta para elegir a nuestro presidente. Y justamente estamos viendo muchas marañas, ¿verdad? Políticas, desastre en medio de una gestión que se ha presentado en esta semana. Y mis hermanos, todo eso refleja la necesidad de un gobierno perfecto. Todo eso refleja la necesidad de que podamos tener un rey que nos gobierne soberanamente y con rectitud. Y obviamente estamos hablando de ese reino de nuestro Señor Jesús, el cual anhelamos, el cual deseamos. Pero aún, mis hermanos, en todo ello, en medio de todo este dilema, en medio de toda esta crisis que está pasando en nuestro país, Dios sigue gobernando. ¿Lo cree? Bueno, sí, que yo creo que sí. Si me acompaña a Romanos capítulo 13, nos va a mostrar, nos va a revelar completamente esta gran verdad. Dice así la palabra del Señor, capítulo 13 de Romanos, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Muy bien, mis hermanos. Esto nos muestra la palabra del Señor, que las autoridades y justamente el apóstol Pablo hablando en medio de ello y diciendo y viviendo en medio de un contexto de un reinado tan malo, de un reinado tan vil como el romano. Imagínense nada más, como la del Imperio Romano, y Pablo le está diciendo, hay que someternos. Y Pablo ahí nos da una de las maravillosas declaraciones, que ellos están puestas por Dios y sobre todo para hacer valer la justicia, poner la justicia, hacer respetar la justicia. Dentro de ello vamos a poder ver que no la hacen perfectamente, no la cumplen perfectamente. Y eso es también lo que nos muestra el capítulo 3 de Segunda de Samuel. Y justamente en la primera parte que estuvimos viendo la semana pasada del versículo 1 al versículo 21, observamos que los políticos fallan, mis hermanos. En medio de ello también está el rey David, fallando, haciendo tretas políticas, marañas políticas, junto con uno de los generales del otro reino que se había levantado contra David, es Abner, junto con su sobrino, el rey, hijo de Saúl, Isboset. Aquí hay un entrelazado, mis hermanos, una maraña política. Bueno, una vez más, siempre van a fallar los políticos, lo han hecho antes y lo seguirán haciendo, mis hermanos. Esa verdad nos enseña que debemos depositar nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Mis hermanos, desde ahora yo quiero dejar bien claro esto, que nuestro destino, el destino de nuestro país está en las manos de Dios. ¿Sí? Está en las manos de Dios. No está en el bando político acá, en el grupo político acá, en el grupo económico acá, en el grupo económico allá. Claro que sí, pueden traer contras,
o pros a algunos de los sistemas políticos, pero nuestra esperanza no está en ello, mis hermanos, está en Dios. Nuestras vidas están y dependen del cuidado de nuestro Señor. Así que hoy vamos a seguir viendo entonces esas concesiones políticas de los gobernantes y la falta de liderazgo en la vida de David, y cómo eso tiene muchas repercusiones también para nuestros días, cómo afecta en nuestro día a día, mis hermanos. Así que veamos un poco sobre la traición y venganza. Traición y venganza que podemos ver en los versículos siguientes. 22. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Vamos a orar ahí un momento, por favor. Señor, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y estudiar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú puedas hablarnos a través de esta porción a nuestras vidas. Puedas anclar nuestra esperanza en tu Hijo Jesús, en el reinado que Él tiene desde hoy sobre nuestras vidas. Señor, nuestro país vive una crisis política, eso lo sabemos. Pero ayúdanos, como tus hijos, a confiar, a esperar en donde está nuestra patria, Señor, nuestra nacionalidad espiritual. Poner nuestros ojos allí y vivir con responsabilidad. Mientras tanto, aquí en este mundo en donde nos tienes, en donde nos has puesto para llevar tu palabra, tu evangelio a las naciones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Recordemos que Abner, el general malo, el que se estaba rebelando contra el reino de David, este general perverso, está traicionando a su propio rey, a Isboset, porque se había resentido, porque su rey le había llamado la atención. Entonces Abner se dice: no, ¿sabes qué? Yo le voy a dar tu reino a David. David, y se hace la víctima todavía, ¿verdad? La víctima, diciendo que ¿cómo es posible que a mí me trates así? Yo te di el reino, yo te ayudé para que tú fueras coronado y fueses rey en Israel. Se hace la víctima y entonces empieza él mismo su propia traición. Un juego de tronos allí, mis hermanos, dentro de esta historia. Y ahora lo que él quiere hacer es dar una imagen buena. Una imagen de que él entiende los planes de Dios, tanto así que usa la palabra de Dios para sus propios beneficios. Sus beneficios no eran puros, sus beneficios no eran para poder coronar a David según Dios lo había establecido. Era con puro interés. Eso lo dice en el versículo 17, si me acompañan rápidamente, del mismo capítulo 3. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Miren nada más, qué mentiroso. Si esto hubiera sido verdad, si su intención hubiera sido puro, no hubiera levantado a su sobrino primeramente como rey, ¿no? Aquí él lo está usando para sus propios intereses. Y aquí, mis hermanos, creemos que David está en pecado, creemos que David está en desobediencia porque está uniéndose a todo esta maraña política, estos tratados que se hacen debajo de la mesa, todo juegos políticos, mis hermanos, ¿sí? Todo juego político. David no necesitaba hacer jugadas debajo de la mesa. David no necesitaba la ayuda de un traidor para ser coronado rey de todo Israel. ¿De quién creen que necesitaba ayuda? De Dios, nada más. David no necesitaba casarse con
una mujer de esta nación, con otra mujer de otra nación y con todos los reinos que pudiera haber alrededor. David no necesitaba nada de eso. La única ayuda que David necesitaba era de su Dios, quien le había prometido que solamente a él le daría el trono de Israel. Por eso creemos que David está aquí en pecado, desconfiando de Dios, aceptando la ayuda de un traidor y haciendo, digamos, algo de beneficio a David, dándole allí el beneficio de la duda. Es muy probable que quizás él no supiera nada de la traición de Abner. Quizás no lo supiera. Pero como lo vamos a ver más adelante, esa pequeña duda que quizás algunos de nosotros pudiéramos tener sobre David se cae a pedazos porque David sigue actuando, mis hermanos. ¿Ya? Abner era un muy buen actor. Un actorazo, se llevaba el Oscar, sí o sí. Pero eso no quita la responsabilidad a David. Tiene mucha responsabilidad a David, mis hermanos, ¿sí? Recordemos que Abner era un general totalmente rebelde. No podemos hacerlo pasar por ahí como un buen hombre. No, asesinó a Asael, uno de los sobrinos de David, uno de los soldados fieles de David, y muchas muertes más que había causado. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque lo que acabamos de leer en estos dos versos, del verso 22 y verso 23, es lo que nos va a mostrar ahora la siguiente porción, la siguiente parte de la historia que hace Abner. Muy bien, David, ya conversé con los ancianos de todas las demás tribus. David, también te traigo aquí a Mical, tu primera esposa. No ves, estaba soltero, ¿verdad? Tu primera esposa, una más. Acá está. Todo listo. Nuestro plan sigue. Nuestro plan continúa. Muy bien. Y nada más lo que acabamos de leer, mis hermanos. Miren una vez más, y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Y aquí entra Abner. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Se fue en paz. Observe el énfasis que hay en estos dos versículos. Se fue en paz. Se fue en paz. Acordaron, mis hermanos, entre Abner y David, que todo lo que había sucedido, estas guerras, esta traición, esta muerte de fieles soldados y devotos al trono de David, se quedaran pisoteados y olvidados, nada más. Toda esta rebeldía que se había levantado se cierra, quedó cerrado, no hay deuda, no hay dolor, claro, lo satisface una mujer y la promesa de un reino. ¿Qué más? Más que suficiente para David. Sin embargo, para su fiel soldado, además tío de David, que viene a ser Joab, y fiel soldado, fiel general de David, su opinión y su consejo, mis hermanos, quedó pisoteado. Y observe cómo se lo muestra a él. Él está regresando de hacer su misión. Está regresando de trabajar. Él no se fue de vacaciones. Él no se fue a pasarla bonito mientras David estaba trabajando. No. Se fue a asegurar el reino. Eso nos confirma porque trajo gran botín. Encima trajo regalos para David. La victoria y regalos para David. Y mis hermanos, estas palabras nos llaman la atención. Por un lado viene su fiel soldado, pero por el otro lado, David, nada más y nada menos, negociando con un traidor. Y sucede que aquí Abner está saliendo en paz de la casa de David. Y se fue en paz en los dos versículos. Hay un énfasis, mis hermanos, allí. Pero realmente aquí no tiene nada nada de paz. No hay nada de paz. Al parecer David
solo tenía paz en su corazón, pero no todos sus demás hombres, no todos sus demás soldados importantes al menos. No tiene nada que ver con la paz lo que está haciendo David. ¿Por qué? Una vez más, está haciendo jugadas políticas. Está jugando con fuego aquí David. Parece que él no se da cuenta. Él no se da cuenta. Observe 24. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, para saber todo lo que tú haces. Observe la sorpresa de Joab, su soldado. ¿Cómo has dejado ir en paz a Abner, hijo de Ner, todavía? El énfasis está muy claro, no es cualquier Abner, el soldadito por allí, como nosotros decimos, no es un tocayo por ahí, no, es Abner, hijo de Ner, este malvado, este peligroso. Mis hermanos, las palabras de Joab debieron ser escuchadas y consideradas por David. Al final, ¿quién era el brazo derecho de David? ¿Quién? Joab, su general, su fiel soldado, mis hermanos. Y no solamente era el general de más alto rango, brazo derecho, era familia. Había jurado lealtad, había jurado toda su vida para seguir a David. Y obviamente aquí, por lo que vemos, Joab se siente traicionado. Joab al menos se siente sorprendido por la decisión que ha tomado David. Además, es muy probable, mis hermanos, que Joab aquí tenía un muy buen olfato. Es muy buen olfato, porque se da cuenta de que Abner pudiera tener intenciones por lo bajo, intenciones escondidos allí. Podía avisorar algunas cosas de lo que este hombre se estaba proyectando. Seguramente Joab, como un buen general, quizás tenía espías dentro de las tierras de Isboset. Quizás tenía hombres que le informaban constantemente a Joab del accionar de Abner, del accionar incluso de Isboset y de todo el ejército. Y estaba completamente informado de todo y empezó a unir los puntos allí, a desentrañar todas las verdaderas intenciones de Abner. Abner se acuesta con las mujeres del rey Saúl. Empieza a hacer estas jugadas por aquí. Se está reuniendo a escondidas con los ancianos de Israel sin la presencia del rey. Hombre, esto es algo peculiar. Esto es algo fuera de lo normal, mis hermanos. Este hombre no solamente quiere unirse a ser un general más de David. Este hombre lo que quiere es el trono. Este hombre lo que quiere es el trono, mis hermanos. Y además, si solamente hay un reino y hay un ejército, ¿cuántos generales puede tener un ejército? Solamente uno. Joab también está avisorando que su posible posición podría estar en juego. Y por eso las palabras que usa aquí Joab, tú conoces a Abner, hijo de Ner, tú conoces a este hombre, ¿cómo es? No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Oh, mis hermanos, este hombre sí tenía una visión completa de lo que puede estar pasando aquí. Puede darse cuenta de todo el problema que está avisorando Joab. Un problema serio, mis hermanos. No solamente en el tema de perder su posición si es que se llegara a unir al reino, sino de traición de parte de Abner. Sus intenciones eran totalmente malvadas. 26.
Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Miren cómo acontece el final de Abner, hijo de Ner, mis hermanos. Y esto es una muestra de cómo se encontraba internamente el liderazgo de David. David no cobra justicia por la rebelión creada por Abner. David no cobra justicia por la traición que hizo Abner. David no cobra justicia por la muerte de Asael. David no escucha la palabra de su general, brazo derecho y fiel soldado. David, o los soldados de David, aquí lo podemos ver haciendo todo lo que le da la gana ante la omisión de David. ¿Qué está pasando aquí, mis hermanos, con David? Observe el caos que se está acercando, que se está iniciando en toda esta narración. Observe los detalles de la escritura, que es maravilloso. Ahí lo vemos en el verso 27. Y cuando Abner volvió de Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Joab hirió a Abner en la quinta costilla. Y esto es claramente una venganza, como lo dice el texto, porque Asael fue muerto producto de algo similar. ¿Se acuerda en cómo murió Asael? ¿De qué forma? De la misma manera que Abner. En la quinta costilla, en el capítulo 2, versículo 23. Y no queriendo él irse, es decir, Asael, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Y le salió la lanza por la espalda y cayó allí. Venganza clara, mis hermanos. Venganza clara. Así como fue muerto Asael por manos de Abner, de la misma manera murió Abner. Un golpe o una puñalada totalmente mortal. Señal de venganza, mis hermanos. ¿Cómo cree usted que ahora reaccionaría David ante esta situación? ¿Haría justicia ahora David? Hay una rebeldía en mi reino, diría David. ¿Corregiría ahora David a su general que fue contra las propias decisiones del rey? Ahora sí, David ante esto, sí, se pone las manos a la obra, a la tarea, a gobernar como verdaderamente es. Miren lo que dice el versículo 28. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Inocente soy, se declara David. Le faltó sacar aquí nada más el jabón y lavarse y decir: soy inocente. ¿En verdad era inocente David aquí, mis hermanos? Yo considero que no. Considero que no. David, con su falta de liderazgo por la omisión de todas estas acciones que está viendo, llevó a sus hombres a cometer esto. Llevó a sus hombres a rebelarse totalmente, mis hermanos, en contra de las decisiones de David. Y una de las demás cosas que podemos ver aquí es el lamento de David. Este lamento público. Esto es una jugada política. Esto es una treta política, mis hermanos. Porque si David reconocía culpa, se le venía abajo toda la jugada. Si David reconocía que él tenía que ver con esta muerte de Abner, se le venía abajo todo, mis hermanos. Es decir, si David hubiera felicitado o reconocido como un buen accionar de Joab matar a Abner,
las 11 tribus no lo hubieran reconocido a David como rey. Claro, mataron a nuestro general. Mataron a nuestro general. ¿Cómo se iban a rendir las demás tribus ante David? No había, mis hermanos. Se hubieran sentido traicionados las demás tribus porque su general, el buen general Abner, había muerto. El general que nos aconseja con la palabra de Dios ha muerto. ¿Se da cuenta? Si él reconocía el buen accionar de Joab, no, mis hermanos. Sabemos que era un manipulador y aquí está siendo víctima Abner de sus propias decisiones. Víctima de sus propias decisiones, de todo lo que estaba aconteciendo. No convenía para nada a David hacerse responsable de la muerte de Abner. Qué tremenda jugada, ¿verdad? Qué tremenda manipulación de parte de David. Sin embargo, no podemos pasar por alto las palabras que siguen en los próximos versos. Vamos a leer de corrido, por favor, del versículo 29 en adelante. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Claro, era un villano. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba al pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Aquí está, mis hermanos, esta narración, hasta allí nomás. Esta porción que acabamos de leer es un poco difícil de poder interpretar por las acciones de David. Los comentaristas incluso no se ponen de acuerdo en esta parte de la historia. Hay un grupo, un sector que creen que David sí está siendo un actor aquí, totalmente un actor, jugando con sus palabras, jugando con el pueblo, con esa intención, ganar el corazón del pueblo. Y bien lo pudo hacer, porque lo hemos visto, ¿verdad? Versículo 34, y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Versículo 36, todo el pueblo supo de esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Populismo, ¿verdad? Populismo. Entonces hay un sector que dice: no, David está aquí siendo un actorazo, incluso le ganó a Abner. Y esto no debe sorprendernos, mis hermanos, porque en el capítulo 23 de Primera de Samuel, David también hizo lo mismo, actuó de una manera tal que pudo engañar incluso a un rey filisteo, posteriormente con sus mentiras a un sacerdote para que le alimentara, y esa mentira ocasionó muerte para los profetas que habían allí, profetas y sacerdotes.
Es decir, David no nos puede sorprender las jugadas y las mentiras y lo actorazo que podría ser. Era capaz de hacer todo eso, mis hermanos, con tal de ganarse la confianza del pueblo y así coronarse fácilmente rey. Pero otro sector, otro grupo, menciona que su reacción es genuina, es una reacción verdadera, su lamento realmente es muy sentido. ¿Y cómo lo interpretamos entonces nosotros? ¿Cómo tomamos esta porción? Bueno, yo creo que debemos tomar ambas interpretaciones juntas y unirlos. Por un lado, David es muy probable que esté lamentando a Abner, porque David, como lo hemos visto en el libro anterior, no quería la muerte de ninguno de los judíos. David no quería la muerte de ninguno de los judíos, eso era un sentir en su corazón. Sin embargo, cuando estaba alejado de Dios, era capaz de dar muerte a quien sea. De eso no debemos dudarlo. Hijo, o sea del pueblo o no sea del pueblo de Israel, era capaz de dar muerte a cualquiera, mis hermanos. Entonces, por un lado, David está lamentando la muerte de Abner, un sentido genuino, pero lo está haciendo con mucha intención. Está aprovechando este momento para hacerse publicidad. Sus palabras no nos convencen en esa endecha, en ese canto de lamento que hace. ¿Había de morir Abner como muere un villano? Sí, era un villano. No podemos comparar esta endecha, este canto de lamento, con el canto que hace David en el capítulo 1 a favor de Saúl y Jonatán. Son, mis hermanos, personajes distintos, motivaciones distintas. Motivaciones distintas. Hay muchas diferencias en ambos cantos, pero en esta es muy probable que David lo está haciendo para publicidad. Lo confirman los siguientes versos. Y agradaba a David todo, y agradaba al pueblo todo lo que David hacía, mis hermanos, le agradaba. Es como en la actualidad, cuando muere quizás algún expresidente, las palabras incluso de la oposición llegan, ¿verdad? No es un momento de rematar al muerto. Los bandos políticos que están en contra saludan muchas veces a la familia. Es tiempo de consolar a la familia. Hay otros que se ríen y celebran la muerte, pero hay algunos no, que se unen al tiempo de confortar y al tiempo de saludar a la familia. Entonces es muy probable que aquí David está haciendo algo parecido, mis hermanos. Es muy probable que está pasando aquí lo mismo. Es doloroso ver la muerte de los israelitas, en especial que tienen tanto poder como Abner, pero también usa esta situación para su propio beneficio, para sus propios intereses, mis hermanos. Y personalmente, un poco yendo a cómo estamos encaminando este estudio, creemos que David está actuando. ¿Por qué? Primero, ¿por qué no lloró y lamentó por la muerte de Asael y su fiel soldado? ¿Por qué? Su sobrino, familia, un hombre que nunca iba a ir en contra de David. ¿Por qué tampoco castigó a Abner por su rebeldía? ¿Por qué? Si realmente le dolía. ¿Por qué anteriormente no lo castigó? ¿Por qué no castigó a Joab incluso por su rebeldía, mis hermanos? ¿Por qué? David aquí lo está usando para sus propios intereses. Si no actuó correctamente con anterioridad, ¿por qué ahora podemos creer que lo está haciendo con agrado delante de Dios? Mis hermanos, en este punto, Dios le había dado a David la autoridad para aplicar la justicia. Él era el rey. Él era el rey. Él debía castigar a los rebeldes, debió castigar a Abner, debió castigar a Joab y a Abisai por esa rebeldía, por ir en contra de las decisiones del rey. Él debió de castigar todo eso y no lo hizo. Los dejó pasar por alto para usarlos como estrategia política, mis hermanos. Por eso, mire sus palabras del versículo 39. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey,
y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí nos podríamos preguntar. ¿Que acaso David era un títere también de Abner? Para que diga, yo soy débil, yo acá no sé nada. ¿Qué? No, mis hermanos. Es cierto que Dios es el que da la venganza, sus palabras son muy certeras. Está afirmando una verdad de la palabra de Dios. Solamente Dios es el que debe dar y hacer la venganza de sus hijos. Pero a este punto David era el rey. David era el que tenía todas las facultades para castigar a los rebeldes, a los malos, como lo dice Romanos. ¿Quién más que David para que castigara a los rebeldes? ¿Quién más? ¿Quién es más superior que David en el trono, en el reino, para castigar a los malos? ¿Había otro? ¿Su empleada? No, era David el que debía de hacer justicia. Era el que David quien debía de proceder aplicando la justicia y la autoridad que Dios le había dado, mis hermanos. Pero él no lo está haciendo, no lo está haciendo. Todo lo contrario. Años después, 30 años después, cuando le está cediendo el trono a Salomón, su hijo, David le está dando el trono a su hijo Salomón, David le dice, y castiga a Joab por su mala acción que hizo contra Abner. 30 años después. Mire, acompáñenme un ratito, Primera de Reyes, capítulo 2. Versículo 5, dice así. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. ¿Se da cuenta? ¿No era mejor que David hiciera justicia en ese momento? ¿No era mejor que David tomara los asuntos en ese momento 30 años después y guardando resentimiento en su corazón? ¿Se da cuenta quién estaba mal aquí? ¿Se parece quizás a alguno de nosotros? Resentidos con algún hermano, con alguna hermana que hizo algo contra nosotros hace 10, 15 años, 20 años, como David, 30 años. 30 años, hermanos, tantos años, ¿se da cuenta? Esta declaración de David de debilidad no es como lo tenemos en el Nuevo Testamento, que si soy débil, entonces Él es fuerte. Amén, gloria a Dios, decimos a eso. No, mis hermanos, no se parece esta declaración de David a la declaración de Pablo en el Nuevo Testamento. Aquí David está demostrando su debilidad para gobernar. Eso es David lo que está mostrando aquí, su debilidad para gobernar. No está diciendo, oh Señor, yo soy débil, ayúdame a gobernar. No, está mostrando su debilidad para gobernar. Era débil en sus decisiones, mis hermanos. Si hay grupos rebeldes y fuertes dentro de mi ejército, entonces yo debo serlo mucho más. Yo debo ser mucho más para gobernar con sabiduría y con autoridad. Y si un rey gobierna con autoridad, no es malo. Está haciendo lo que es su trabajo. Si llega a ser un perverso, es totalmente lo contrario. Pero aquí David debería de ejercer su trono, su gobierno con autoridad. Aun si Joab y su hermano sean rebeldes, debió de castigarlos, mis hermanos, rápidamente y prontamente a estos hombres. Pero eso no es nada más toda la historia. El siguiente verso nos va a mostrar y va a confirmar
esa interpretación de cómo estamos tomando este capítulo. Versículo 1 del capítulo 4. Veamos aquí el fin de la historia. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Este pasaje confirma la traición de Abner. Confirma la traición de Abner. Porque si todo lo hubiera hecho en orden, entonces no había necesidad de temor. No había necesidad de que Isboset y todo el pueblo hubieran temido, mis hermanos. No podemos confirmar aquí que un golpe de estado es algo dentro de lo normal, no. El pueblo se atemorizó al escuchar de la muerte de Abner, mis hermanos. Así que el miedo que Isboset y el pueblo sienten nos muestra que la jugada de David y Abner era peligrosa. Tanto así que afectó a todo el pueblo. Afectó a todo el pueblo. Ahora murió. ¿Quién nos defiende? ¿Quién cuida de nosotros? Versículos 2 y 3. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Bana y el otro Recab, hijos de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berod era también contado con Benjamín. Esto es, estos hombres eran parte de la tribu de Benjamín, de donde era Saúl y también Isboset. Versículo 3, pues los berotitas habían huido a Gitaim, y moran allí como forasteros hasta el día de hoy. Lo que nos dice aquí la historia es que estos hombres eran fieles soldados. Se suponen que deberían de ser fieles soldados a Isboset, al trono, siendo que son parte de la misma tribu, es decir, familia. Entonces iban a ser muy buenos soldados, iban a seguir la permanencia del reino, del trono de Isboset. Versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Aquí se hace un paréntesis. En algunas traducciones incluso hay un paréntesis en este verso. Pero es necesario para confirmar de que no había otro familiar, otro sucesor del trono para seguir con este problema de rebeldía en el reino de Israel. No había alguien que reclamara el trono después de la muerte de Isboset. No había nada más. El camino libre para que David pudiera reinar. Versículo 5. Los hijos pues de Rimón Berotita, Recab y Bana, fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Bana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabat. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos? ¿No que eran de la familia? Estos soldados, ¿no que eran de la misma tribu? Si uno tiene soldados así, imagínense, ¿no? ¿Para qué, mis hermanos, querer enemigos? Si tu propia familia, la misma gente que te cuida, allí está por darte totalmente la espalda. Miren la fidelidad y lealtad de estos hombres hacia su rey. ¿Qué hirieron? Mataron al rey mientras éste dormía. Como alguien comenta, la manera más cobarde de acabar con alguien es mientras éste descansa. Sí, murió por manos de estos hombres tan cobardemente la acción de estos hombres. Matar mientras el rey dormía. Y estos hombres pensaron como el amalecita del capítulo 1,
que iban a recibir recompensa por ayudar a David a hacer más fácil el reinado, por ayudar a David a tener todo el trono. Pero todo lo contrario. Versículo 8, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Ricab y a su hermano Bana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de derramar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos lo mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. David, mis hermanos, lo vemos aquí, aplicando de manera correcta la ley, y está muy bien, porque mataron aquí a un rey, y de la manera más cobarde como se puede matar a un rey. Sin embargo, mis hermanos, aquí también David está aplicando las leyes según él lo ve preferente, según sus propios deseos, mis hermanos, según sus propias preferencias. Porque, ¿por qué no castigó de la misma manera a Abner cuando lo tuvo allí presente? ¿Por qué no castigó a Joab, a Abisai? ¿Por qué no lo hizo, mis hermanos? Y además, en medio de estas palabras bonitas de lamento, en el versículo 10, observamos que David llama a Isboset justo. Justo, miren allí, observen que cuando uno me dio buenas nuevas diciendo, aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, y yo lo prendí y maté en Siclag y pagó las nuevas. 11. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa? ¿Isboset era un hombre justo? ¿Era realmente Isboset un hombre justo? Creemos que no, porque se rebeló contra David. Se levantó en un trono, mis hermanos, para hacer toda la contra David y a la voluntad de Dios. Aquel que hizo todo para dividir al trono en dos, mis hermanos, no creemos que sea un hombre justo. Sin embargo, en medio de todo esto, debemos decir y debemos confirmar que nuestro Señor gobierna. ¿Por qué? Porque en toda esta maraña política que usted puede ver en este capítulo 4 y en el capítulo 3, Dios sigue haciendo encajar las decisiones pésimas, equivocadas y pecaminosas a favor de David. Mis hermanos, no cabe duda que Dios tiene tanto amor a favor de cada uno de sus hijos, que aún en medio de nuestra desobediencia, que aún en medio de nuestra infidelidad, que aún en medio de nuestra desconfianza, Él sigue obrando y haciendo todo para bien de cada uno de nosotros. Pero cuidado, eso no debe ser provechoso para nosotros. Si ya sé que Dios me va a perdonar, si ya sé que Dios me va a restaurar, no importa, voy a seguir pecando, voy a seguir desobedeciendo. Cuidado, hermanos, cuidado, no pensemos así. Es una manera pecaminosa de pensar. Así pensó, como lo vemos aquí, Abner. ¿Y cómo terminó? Asesinado. De la misma manera, algunos dirían justicia poética, ¿verdad? Isboset también se levantó pensando que sus decisiones y sus acciones estaban bien, pero ¿qué pasó? Cortado la cabeza, terminó. ¿Qué pasó con Saúl? Teniendo todo a favor que Dios le había dado y rebelándose contra Dios mismo, ¿qué pasó? Muerto. Se quitó la vida a él mismo. Oh, mis hermanos, cuidado una vez más en jugar con fuego, mis hermanos. Cuidado. Cuidado con jugar y pensar de esa manera, mis hermanos.
Por eso digo, debemos nosotros de ver todo el panorama, porque Dios sigue gobernando en medio de todo eso. Aquí Isboset murió según sus propias decisiones, según sus propios caminos, amado de hombres perversos, malos. Abner murió producto de sus propias decisiones, haciendo juegos políticos, tomando acciones que no debió tomar, y le llegaron las consecuencias a su propia vida, mis hermanos. Debemos decir aquí, sí, qué bueno que David haga justicia. Qué bueno que David haga justicia. Y aquí, viendo en todo su pecado, desobediencia y acciones, David está reconociendo la mano de Dios. Sí, David está reconociendo la mano de Dios allí en el versículo 9. Está reconociendo verdaderamente, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, ¿verdad? Él era libre, él no había hecho nada en contra de Isboset. Pero no quita su responsabilidad de todo lo anterior, mis hermanos. David hace justicia, pero queda corto. David muestra un esbozo de nuestro Señor, obviamente queda chico sus acciones. Es una acción a medias, es una justicia a medias. Pero cuando nuestro Señor Jesús gobierne, no habrá justicia a medias. No habrá justicia que quede corta. Su justicia será perfecta, mis hermanos. El hecho de que en la actualidad hoy nosotros hayamos salido a votar y en medio de todo ello, mis hermanos, hemos visto toda la corrupción en este gobierno democrático que creemos que hay, que defendemos y que levantamos en alto, nada más confirma el estado espiritual de nuestros corazones, que necesitamos ser gobernados por el Rey perfecto. Necesitamos el gobierno de nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Este vacío, este hueco moral que hay en nuestra sociedad debe llevarnos a pensar que el mejor gobierno es el de nuestro Señor. Sí, el mejor gobierno es el teocrático, no es el democrático, no es ni otro más, es el teocrático, es el de nuestro Señor. Cuando Él gobierna, todo será mejor. Y un día Él estará gobernando con rectitud, Él estará gobernando con perfección nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a ello? Amén, mis hermanos. Y meditemos en esto último. Dios no aprueba la injusticia, aún te beneficia. Dios no aprueba la injusticia, aunque te beneficie. Y por último, la ambición sin integridad destruye. Una vez más, veamos la vida de Abner, veamos la vida de Isboset y en futuro la vida de David. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Ha sido extensa, Señor, ver varios versos, pero a la misma vez, qué maravilloso es poder ver cómo tú actúas en medio de la corrupción. Cómo tú actúas en medio de hombres poderosos, tramando políticamente. Qué maravilloso es verte a ti actuar, Señor mío. Padre, lo que queremos pedirte es que gobiernes nuestros corazones. Si bien es cierto, amado Dios, nuestro país aún estamos a la espera de nuestra máxima autoridad. Y ayúdanos a elegir con rectitud, con sabiduría, con prudencia a nuestra autoridad, Señor. Pero sobre todo, Señor, que pongamos nuestra esperanza en el Rey de Reyes. Que pongamos nuestra esperanza en el Señor de Señores. En aquel que es sobre todo. Oh Padre Santo, que nuestros corazones sean controlados por Él. No solamente el área política de nuestro país, no solamente el área económica de nuestro país, no solamente el área de la seguridad de nuestro país, que te rogamos que se establezca, te rogamos que mejore, Señor, en nuestro país. Pero por lo que más te rogamos es que gobiernen nuestros corazones, Señor.
Que de tus hijos aquí eso sea el deseo de nuestro corazón. Y de nuestros amigos o quizás alguien que aún no te conoce, que eso sea el deseo de su corazón, que sean gobernados por el Rey de Reyes. Y podamos hacer tu voluntad, alabándote, sirviéndote y adorándote a ti, Señor mío. Sabiendo que todo lo que tú haces es mejor para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.